Tercer programa dedicado a los dioses, y esta vez toca hablar de uno que también sufrió muchos cambios. Un dios que pasó de ser protector de los campos a ser el famoso dios de la guerra. Hoy te voy a hablar de Marte. Cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses. Marte es un dios que desde tiempos muy antiguos recibió adoración por parte de diferentes pueblos de la Italia central. Bajo diferentes nombres, pero todos con una misma raíz, era venerado con nombres como Mars, Mavors, Marspiter, y esos mismos pueblos reciben a su vez el nombre del mismo dios, como los marrucinos, los mamertinos, los marsos. Esos pueblos le tenían como un dios de la guerra, eran pueblos guerreros, pero en Roma Marte, aparece primitivamente como una divinidad protectora de los campos, de los agricultores y de los animales. Por ello, el mes en el que empiezan tanto la primavera como las actividades agrícolas lleva su nombre, marzo. Marco Porcio Catón, el censor, en su Tratado de Agricultura, invoca al dios de la siguiente manera: Padre Marte, te ruego y te suplico que seas propicio a mí y a mi familia. Por eso he ordenado que te sacrifiquen una oveja, un puerco y un toro, para que detengas y alejes todos los males visibles y ocultos, la esterilidad y la devastación, las calamidades y las inclemencias del tiempo, para que hagas crecer y florecer las mieses, el trigo, las viñas y las plantaciones, y mantengas con salud a los pastores y rebaños, y me fortalezcas a mí, a mi casa y a mi familia. Si hacemos caso de lo que dice esta invocación, es un dios puramente agrario. Le estaba pidiendo prosperidad y protección a Marte, le estaba pidiendo salud para los pastores, salud para los cultivos. Es un dios del campo. Entonces, si Marte era un dios del campo, ¿quién se encargaba de los temas guerreros? ¿Quién era la divinidad que se encargaba de la guerra en la Roma primitiva? Llegaremos a sus respectivos programas algún día, pero te adelanto que había dos principalmente. El primero, Vulcano. Vulcano, antes de identificarse con Hefesto, representaba la fuerza del rayo y el poder de la destrucción, y los soldados romanos lo adoptaron como guía del ejército. Y después tenemos a Belona, la que para mí es la auténtica y original diosa de la guerra romana, que por desgracia con la Interpretatio Graeca acabó perdiendo terreno en favor de Marte. Nuestro vocabulario es un vestigio de la importancia de Belona. Por ejemplo, ¿cómo llamamos a las guerras también en castellano? Conflictos bélicos. Ser beligerante, belicoso. ¿Cómo se dice guerra en latín? Bellum, belli, si vis pacem para bellum. Todo esto viene de Belona, no viene de Marte. De Marte tenemos, pues, marcial, sí, pero bélico, bellum, la guerra, es Belona. El Senado, para debatir cuestiones sobre la guerra exterior, se reunía ¿dónde? En el templo de Belona, que estaba en el monte Palatino, fuera del Pomerium de la ciudad. Un templo que se construyó en el año 296 y que por desgracia se incendió en el 48 después de Cristo. De este templo, por desgracia, apenas quedan restos, el templo de Belona. Y era aquí también donde los feciales, los sacerdotes feciales, lanzaban la jabalina para representar simbólicamente el antiguo ritual de declaración de guerra por parte de Roma. Un ritual que repasamos en uno de los primeros programas, no sé si te acuerdas, en tiempos de la monarquía, en el cual un sacerdote iba a territorio enemigo y le declaraba la guerra, lanzaba una jabalina, lanzaba una lanza en terreno enemigo. Claro, cuando Roma se expandió, cuando Roma se fue haciendo cada vez más grande y los conflictos fueron cada vez más lejos, envía tú a un sacerdote a 800 kilómetros, pues para eso, para evitar el paseo, lo que hicieron fue comprar unos terrenos que había por ahí al lado del templo, los consagraron y representaban simbólicamente que ese terreno era el territorio enemigo, y entonces el sacerdote lanzaba la lanza ahí. Belona acabaría siendo esposa o hermana de Marte y se encargaba de preparar el carro que conducía a Marte al combate. A Belona se la representaba con una antorcha o un látigo en la mano, incitando a los soldados a la batalla, enardecida por el fragor de la guerra. Belona tenía unas fiestas el día 3 de junio, y se cuenta que en ella unos sacerdotes corrían como locos por las calles llevando en sus manos un cuchillo, con el que se hacían heridas por todo el cuerpo como si estuvieran poseídos por la furia de Marte. Acabada esta actuación,
se cuenta que los sacerdotes recibían a todo aquel que quisiera consultarles algo, pues se consideraba a esos sacerdotes inspirados por el dios y sus palabras eran oráculos. ¿Y cómo pasó Marte entonces de ser un dios agrario a ser el dios de la guerra? Hay dos teorías al respecto. Unos dicen que pudo ser porque las guerras también empezaban cuando comenzaba la primavera, y ya que estás ahí, Marte, mira, si te estás encargando del inicio de la campaña agrícola, ¿qué te parece si te encargas también del inicio de la campaña militar? Hay otra teoría que dice que el cambio se dio cuando Roma pasó de ser un pueblo agricultor a ser un pueblo guerrero, conquistador, expansionista. Es justo en ese momento cuando Marte es asimilado al estrago de los mortales, al dios de la guerra griego Ares. Marte para Roma era muy importante. Un pequeño repaso a las intervenciones de Marte en las leyendas de la ciudad nos dan fe de ello. ¿De quién eran hijos Rómulo y Remo? De Rea Silvia y de Marte. Si Marte es el padre de Rómulo y Remo, y Rómulo funda Roma, Marte es el abuelo de Roma. Y te diré más, el lobo es uno de los animales sagrados de Marte. ¿Y quién, según la leyenda, amamanta a los gemelos? Una loba, la loba Luperca. Marte es un padre ausente, pero no tan ausente como parece. Era uno de los integrantes de la tríada precapitolina y además formaba parte de los dioses consentes, de los fulminadores y de los selectos. El culto a Marte se estableció en Roma con el rey Numa Pompilio, el rey religioso por excelencia, el cual le dedicó además un sacerdote especial, el Flamen Martialis, que era uno de los 3 flamines mayores. Aparte de este Flamen Martialis, se crearon otros 12 sacerdotes llamados Saliares o Salios. Estos Salios eran 12 jóvenes elegidos de entre la aristocracia, vestidos con antiguos trajes, lucidos supuestamente por los viejos guerreros, los guerreros de la antigüedad. La indumentaria era una túnica bordada, un peto, una capa roja corta, una espada y sombreros acabados en punta llamados apex. Cargaban a su vez con 12 escudos sagrados de bronce. Estos escudos tenían así como forma de 8, eran más estrechos por la parte central. En las fiestas del dios Marte, iban danzando, golpeando los escudos con una lanza corta en una procesión en la que invocaban al dios, pidiéndole protección para los campos y para los labradores. Estos escudos son muy interesantes porque eran una copia exacta de otro escudo que, según Numa Pompilio, había caído del cielo cuando imploraba protección divina. Yo me lo imagino ahí a Numa Pompilio, por favor, dioses, ayudadme, Marte, y de repente le cae un escudo y se oye desde el cielo: protección divina no me queda, niño. Solo tengo este escudo. Píllalo que va. ¡Escudo va! El escudo les moló tanto que hicieron 11 copias. Los salios guardaban estos escudos celosamente, porque se creía que el futuro de Roma dependía de su conservación. Además cuenta la leyenda que estos escudos se agitaban, ellos solos, empezaban ahí como a vibrar a lo loco, para avisar de que se acercaban momentos de peligro para la ciudad. La tradición dice que el primer escudo cayó en Roma un 1 de marzo, así que cada año los salios, por esas fechas, sacaban los escudos en procesión por toda la ciudad. Se huele programa especial sobre artefactos de poder en la antigua Roma, Se está oliendo porque hay muchos y muy variados. En honor a Marte se celebraban numerosas fiestas, de las cuales te voy a hablar, por supuesto. Tenemos para empezar las Equirria, fiestas que, según Festo, se remontaban a Rómulo y que tenían lugar los días 27 de febrero y 14 de marzo. Consistían en celebrar una carrera de caballos en el campo de Marte. Estas fiestas poco a poco fueron perdiendo solemnidad durante el Imperio y las del 14 de marzo fueron sustituidas por las Mamurales, también en honor de Marte. La Mamuralia era una fiesta en la que se representaba la expulsión de un tal Mamurio Veturio, una misteriosa divinidad que quizá represente a ese invierno al que se expulsa de Roma con ocasión del comienzo del año y de la primavera, y que está personificado como un anciano, vestido con pieles de animales, al que se golpeaba con varitas blancas y se expulsaba de la ciudad. Con esa expulsión simbólica el invierno y todo lo malo que trae se va de la ciudad y da paso a un año nuevo. Había otra leyenda que decía que Mamurio Veturio era un artesano muy hábil que en tiempos de Numa Pompilio forjó esas copias del escudo que te he comentado antes que cayó del cielo. Forjó los demás.
El 23 de marzo, el último día de las Quincuatros, las fiestas en honor de Minerva, se celebraba la purificación de las trompetas sagradas de la guerra, el Tubilustrium. Se celebraba un sacrificio a Nerio, una diosa de la guerra sabina identificada con Belona y también con Minerva, y había además otro Tubilustrium el 23 de mayo en honor de Vulcano. El 29 de mayo se celebraba la fiesta de la purificación de los campos, las Ambarbales, en latín Ambarualia o Ambaruale Sacrum. Cada propietario tenía que llevar a los 3 animales de la Suoveta Aurilia, el cerdo, el carnero y el toro, en procesión alrededor de las mieses todavía sin madurar. Antes de sacrificarlos, dirigían una plegaria a Marte, en la que se pedía su protección sobre los campos, los rebaños y los miembros de la casa, y acto seguido se sacrificaban y la ceremonia terminaba con una danza acompañada de canto. ¿Te suena todo esto? ¿Te acuerdas de la invocación de Marte del principio del programa, de Marco Porcio Catón? Pues tiene toda la pinta de que esa invocación formaba parte de estas fiestas. Luego ya en octubre se celebraba una fiesta, el llamado Caballo de Octubre, October Recus. Era una ceremonia que parecía estar relacionada con la agricultura y con la guerra. Como ves, todas las fiestas tienen ahí un carácter agrario que no se pudo quitar Marte. Como su nombre indica, se celebraba en octubre, concretamente el 15, y consistía en la celebración de una carrera de carros en el campo de Marte. Y atención, al caballo de la derecha de la viga, que había obtenido la victoria, recuerda viga 2 caballos, cuadriga 4 caballos, pues en este caso 2, al de la derecha se le rodeaba el cuello con un collar hecho de panecillos y acto seguido se le sacrificaba a golpes en el altar del dios Marte. A continuación, una vez muerto el animal, se le cortaba la cola y la cola era llevada corriendo a la Regia, en el foro, la antigua residencia real, para que gotas de la sangre de la cola cayeran sobre las cenizas del altar que estaba situado allí. Después, la cola se quemaba y las cenizas de la cola eran uno de los ingredientes con que las vestales preparaban el sufimen, que se utilizaría en otras fiestas, en las fiestas paliles, o también llamadas pariles. Es posible que te estés preguntando, Iván, ¿qué es el sufimen? ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esta locura? El sufimen era una amalgama de cenizas, un producto que guardaban las vestales en su templo y que se utilizaba en las fiestas de purificación de la ciudad. Estaba formado por cenizas de los fetos de vaca quemados en las fiestas fordiciales, fiestas celebradas el 15 de abril en honor al dios Telus, en las que se sacrificaban vacas preñadas, se sacaría el feto y se prendería fuego y las cenizas irían a las vestales. Después también estaban formadas por la sangre y las cenizas de la cola del caballo de octubre, y después también cenizas de tallos de habas vacíos. Toda esa mezcla era el sufimen. Ese sufimen se utilizaba en la palilia o parilia, en las pariles o paliles, que eran unas fiestas en honor al dios Pales, una antiquísima divinidad de los pastores y los rebaños, que también era la divinidad del Palatino, de ahí el nombre de Palatino, Pales, Palatino. Estas fiestas se celebraban el 21 de abril, el aniversario de la fundación de la ciudad de Roma. Los pastores fumigaban los establos con este sufimen, con las cenizas, regaban el suelo con agua lustral, que era el agua con la que se apagaba el fuego de un sacrificio, y después lo barrían con ramas de laurel. Aparte de eso, colocaban ramas sobre los rediles y guirnaldas sobre las puertas. Era una fiesta muy agraria y una de las más importantes. Se santificaban los rebaños en un altar situado en la colina palatina, y en las casas, cuentan las fuentes, que se quemaban ramas de pino, olivo, hierbas sabinas y laurel. Se rociaba con leche la imagen de la divinidad y se le ofrecían canastillos de mijo llenos de pastelillos hechos de mijo también. Se rogaba por la fecundidad y la seguridad de los rebaños y también se pedía perdón por si se había cometido alguna falta contra las divinidades rústicas. Recuerda que los dioses se tomaban muy en serio las faltas. Durante esta fiesta se repetían las súplicas 4 veces mirando al este, y al acabar se lavaban todas las manos con agua corriente y bebían una mezcla de leche y mosto. Después se encendían 3 hogueras colocadas en fila y los pastores se cuenta que saltaban por encima de ellas. Algo muy importante en esta ceremonia es que el fuego había que sacarlo por percusión de 2 piedras de pedernal.
En definitiva, era una fiesta muy antigua, muy agrícola, y que nos cuentan que se estuvo celebrando desde la fundación de Roma hasta el fin del paganismo. La última fiesta de la que te hablaré será el Armilustrium, Armilustrio. Como te puedes imaginar, son fiestas de purificación de las armas. El Tubilustrium era para purificar las trompetas y en este caso era para purificar las armas. ¿Y cuándo se purifican las armas? Pues cuando te vas a la guerra y cuando vuelves de ella. El 19 de marzo y el 19 de octubre. Inicio de la campaña militar y final de la campaña militar. Los ciudadanos iban al Aventino cargando con sus armas a un lugar llamado Armilustrio y allí se celebraban sacrificios al son de trompetas. Marte tenía también un papel destacado en una práctica un poco extraña llamada Primavera Sagrada, el Ver Sacrum, que era una costumbre aparentemente común a varios pueblos indoeuropeos que los romanos adoptaron de los sabinos y que servía como voto de la ciudad ante calamidades. En momentos graves, y cuando digo graves digo invasiones, cosas graves para la ciudad, que estuviera en peligro la supervivencia, se ofrecía públicamente a Júpiter o a Marte todo ser viviente que naciera durante la primavera siguiente, incluidas vidas humanas. El sacrificio humano es algo que ya toqué en el programa de Júpiter, pero aquí vuelve a aparecer. Con el paso del tiempo la cosa se fue suavizando y se dejó de sacrificar niños. Salvaban la vida, sí, pero al cumplir 20 años eran expulsados del territorio guiados por el lobo y el pájaro carpintero, que eran los animales de Marte, y su misión era buscar nuevas tierras en las que vivir. Un poco a lo bestia, pero según la leyenda del origen de la ciudad, este fue el origen de Roma. Gemelos abandonados, deben sobrevivir en busca de nuevas tierras, y ¿quién les ayuda? Una loba, animal de Marte. El texto original de la Ver Sacrum, quitando el sacrificio humano, lo encontramos en Tito Livio, del cual te voy a interpretar una versión reducida, porque es bastante larga. ¿Queréis y ordenáis que se haga lo siguiente? Si de aquí a 5 años la república del pueblo romano de los Quirites se ve, como yo deseo, libre de las guerras presentes, la que sostiene el pueblo romano con el cartaginés y la que sostiene con los galos que habitan a este lado de los Alpes, entonces haga el pueblo romano de los Quirites la ofrenda de que todo cuanto en primavera naciere de ganado porcino, lanar, cabruno y bovino, que no estuviera consagrado, sea sacrificado a Júpiter desde el día en que ordenen el Senado y el pueblo. Tengo la sensación de que en estos programas estamos abriendo la caja oscura, la caja Dark Premium Edition de la religión romana. Sacrificios humanos, fetos de vaca quemados. Para ellos tenía todo el sentido del mundo. Nosotros lo vemos ahora y es horrible, pero para ellos pues tendría su lógica. Marte tenía muchos epítetos y el que se le aplicaba con frecuencia era el de gradivo, el que avanza con el ejército. Era usado en tiempos de guerra, presidía el inicio de la marcha. Los templos de Marte no estaban dentro del pomerium de la ciudad, donde debía reinar la paz, sino fuera, de donde podían venir los enemigos armados. En el campo que lleva su nombre, el campo de Marte, se alzaba un altar antiguo y un templo, que es más reciente, es del 138 a.C., Fuera de la Puerta Capena tenía otro templo que databa de comienzos del siglo IV a.C. y que duró 8 siglos. Dentro de Roma, en el llamado Sacrarium Martis de la Regia, se guardaban las lanzas de Marte, las Astae Martis, que le estaban consagradas, y se decía que también se agitaban solas para avisar de que se avecinaban tiempos difíciles para Roma, igual que los escudos. Madre mía, con la de peligros que se cernían sobre Roma, estas armas y los escudos estarían todo el día agitándose como locos. Y también nos cuentan que era costumbre que el general de mayor rango de la campaña que se iba a iniciar, antes de irse, acudiera a la Regia, cogiera las lanzas, o una de ellas, y las agitara al tiempo que decía «Marte vigila». Pero de todos los epítetos, a mí el que más me gusta es Marte Vengador, Mars Ultor. Augusto fue quien le dio ese apodo y le construyó un magnífico templo en el centro de la ciudad para conmemorar su victoria sobre los asesinos de César. Marte Vengador es la evocación a la venganza contra los asesinos de César. Ovidio, en el canto quinto de sus fastos, recoge el voto que realizó el joven César antes de la batalla de Filipos,
Me resisto a llamarle Octaviano, porque cuando muere César y recoge el testamento y es heredero de César, se cambia el nombre a Augusto y entonces es Julio César, igual que el Julio César que muere. Y así habló el futuro Augusto. Si es cierto que la mera muerte de un padre, de un sacerdote de Vesta, me lleva al campo de batalla para vengar esa majestad 2 veces sagrada, ayúdanos, oh Dios Marte, deja que nuestras espadas beban la sangre criminal y que la justicia tenga asegurado su apoyo. Te daré un templo y si gano, obtendrás el apodo de Vengador. Los restos del templo de Marte Vengador todavía se pueden contemplar en el foro. Es muy reconocible porque se conserva gran parte de la escalinata y 4 columnas en el lado derecho según lo miras de frente. Está en el foro de Augusto. Con motivo de su victoria sobre los partos, le erigió además un segundo templo en el Capitolio en el año 20 a.C. Como has visto, Marte es algo más que una asimilación de Ares. Marte ya existía antes de la Interpretatio Graeca. Dios de la guerra, pero también un dios muy ligado al mundo rural, protector de campos y protector de ejércitos, el que avanza primero, en vanguardia, el poderoso y vengador, Marte.